Imagina despertar una mañana y ver cómo todo en lo que alguna vez creíste se derrumba de golpe. Todo, desde tu familia hasta tu amor, se convierte en una obra de teatro en la que nunca pediste participar. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que más amas en el mundo te traiciona de una manera que jamás podrías haber imaginado? En esos momentos en que todo parece insoportable, me enfrenté a una verdad que nadie quiere escuchar. Una verdad en la que la mujer que más amaba, la persona en quien confiaba por completo, se convirtió en la que me traicionó. ¿Cómo sobreviví a ese dolor desgarrador? ¿A esa lucha interna que me estaba devorando? ¿Y hasta dónde me llevaría este camino de sanación? Era una mañana como cualquier otra. Me desperté al lado de mi esposa, sintiendo que el mundo estaba a mis pies. Pero un solo mensaje, lo cambió todo. Al abrir mi teléfono, la luz de la pantalla me cegueó con acento agudo por un momento. Un mensaje, tan simple, pero suficiente para destruir todo lo que había creído sobre el amor. No era una pequeña confusión. No era un malentendido. Era una verdad que no podía negar. Ella me había traicionado. En ese momento, sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor, como si estuviera de pie al borde de un acantilado, viendo todo lo que alguna vez amé desmoronarse, pero sin poder alcanzarlo. Y entonces comencé a darme cuenta de que esta verdad me empujaría a un viaje que nadie podría prever. Un viaje no solo para encontrar nuevamente la confianza, sino para encontrarme a mí mismo. La mañana comenzaba como cualquier otra. El sol se filtraba suavemente a través de las cortinas, iluminando la habitación que compartían, mientras el sonido de los pájaros fuera de la ventana llenaba el aire con una serenidad ilusoria. Él estaba acostado a su lado, mirando el techo, con la mente aún nublada por el sueño. De alguna manera, todo en su vida parecía estar en orden. Un trabajo estable. Un hogar que construyeron juntos. Y una esposa que, hasta ese momento, parecía ser la persona que siempre había querido tener a su lado. Pero en el fondo de su corazón, algo se empezaba a agitar. Una pequeña chispa de duda que no podía ignorar. Empezó como algo insignificante, casi imperceptible. Una mirada ausente cuando ella le hablaba. Un tono de voz diferente. Como si sus palabras no pudieran llegar completamente a él. Parecía que su esposa, Laura, ya no estaba tan interesada en las conversaciones. Como si su mente estuviera siempre en otro lugar. En otro momento. Cada pequeño detalle que antes había pasado desapercibido, ahora comenzaba a encajar de manera inquietante en un rompecabezas que él no quería armar. A veces, cuando la miraba, no veía la mujer con la que había compartido tantos momentos. La mujer que, antes, podía leer en sus ojos como si pudieran compartir todo sin necesidad de hablar. Ahora, el reflejo de ella en sus ojos era diferente. Había distancia, una especie de barrera invisible que lo separaba de su mundo. Un muro que él no entendía. Pero sentía que debía estar ahí por alguna razón. Entonces llegaron las noches en las que ella se quedaba despierta hasta tarde, mirando su teléfono en silencio, o saliendo a hacer llamadas que él nunca pudo escuchar claramente. En sus entrañas, algo se retorcía, algo dentro de él le decía que no debía dejar pasar estas señales, pero el amor que sentía por ella, su confianza ciega en la relación, lo mantenía en un estado de negación. Quizás está estresada, pensó, quizás es solo una fase. Pero lo que él no sabía era que ese algo que sentía en su interior, esa sensación que lo inquietaba y lo llenaba de temor, era la respuesta que nunca se atrevió a buscar. La traición se había infiltrado en su vida sin que él lo supiera. Como un veneno lento y silencioso. Un día, sin previo aviso, la realidad le golpeó de forma brutal.
Él, siguiendo su instinto, decidió revisar el teléfono de Laura. No quería hacerlo, no quería invadir su privacidad. Pero la inquietud lo había consumido por completo. Mientras sostenía el teléfono en sus manos, el sudor frío le recorría la espalda. Cada segundo que pasaba con ese dispositivo en sus manos parecía alargarse. Como si el universo entero lo estuviera observando, esperando que diera el siguiente paso. Y lo hizo. Abrió la aplicación de mensajes. Y allí, entre una serie de conversaciones aparentemente inofensivas, encontró algo que le heló la sangre. No era una simple conversación. Era una conversación llena de palabras suaves, íntimas, que no pertenecían a un matrimonio. No eran las palabras que él había escuchado de ella en los últimos años. Te extraño, cariño, decía uno de los mensajes. No puedo esperar a verte esta noche, decía otro. El impacto fue inmediato. Un mareo lo invadió, y su mundo se tambaleó por completo. El corazón le dio un vuelco. El aire se le hizo espeso, como si estuviera luchando por respirar. Cada palabra que leía le perforaba el pecho como una daga afilada. La traición no era algo abstracto. No era una idea lejana. Estaba allí, en ese teléfono, en esos mensajes llenos de promesas y deseos que no le pertenecían. En ese momento, sintió una mezcla de dolor y rabia indescriptible. No podía creer lo que estaba viendo. Esto no puede ser cierto, pensó, aunque en el fondo sabía que no había vuelta atrás. Las dudas que había tenido durante tanto tiempo ahora se confirmaban de una manera devastadora. Pero lo peor no fue el dolor de la traición en sí, sino la sensación de que no lo había visto venir. Durante meses, había vivido en una burbuja, creyendo que todo estaba bien, que todo era perfecto. Ahora, esa burbuja se había roto, y lo que quedaba frente a él era la verdad cruda y dolorosa de una relación que ya no existía como él la conocía. La mente de él comenzó a girar. ¿Cómo debía reaccionar? ¿Qué hacer con esta nueva realidad? Quería enfrentarla, confrontarla, pero también sabía que no estaba preparado para lo que pudiera venir. Su corazón se debatía entre el deseo de comprender las razones detrás de su traición y el miedo de descubrir algo aún más devastador. La angustia lo envolvía. De repente, el sonido de la puerta de entrada se escuchó. Era Laura. Ella había llegado a casa. Como si nada hubiera sucedido. Como si no hubiera nada en su mente que él no pudiera ver. Que él no supiera. El protagonista se quedó allí, inmóvil, el teléfono en sus manos. Y su vida de alguna manera se detuvo por un momento eterno. Cada paso que daba Laura hacia la habitación parecía aumentar la tensión en el aire. El sonido de sus pasos resonaba en su mente como un tambor que marcaba el ritmo de la tormenta emocional que ya había comenzado. Todo había cambiado en un segundo. Y lo peor era que él no sabía cómo iría a reaccionar. ¿Iba a enfrentarla o guardaría el dolor para sí mismo? ¿Cómo podía enfrentar a la mujer que alguna vez creyó ser su compañera de vida? ¿Su refugio? ¿La persona que había prometido ser su todo? La respuesta vendría pronto, pero por ahora, todo lo que podía hacer era mirar el teléfono en sus manos. Sabiendo que las palabras que allí encontró habían cambiado su vida para siempre. Esa tarde, todo parecía estar en su lugar. Pero el aire se había cargado de una tensión invisible. Laura había entrado a la casa con una sonrisa forzada, como si no hubiera nada fuera de lo común. Pero él lo sabía, lo sentía en lo más profundo de su ser. Las palabras que había leído en el teléfono ya no se podían borrar. Y cada segundo que pasaba junto a ella, sentía cómo la presión aumentaba, cómo el dolor se hacía más grande. Estaba allí, sentado en el sofá, con la mente en un torbellino, intentando buscar la forma correcta de enfrentarse a la situación. Sabía que tenía que hablar, que tenía que enfrentarla,
pero el miedo de escuchar lo que ya intuía lo paralizaba. La traición no solo se había filtrado en sus pensamientos, ahora ocupaba todo su ser. Lo desbordaba. El amor que alguna vez había sentido por ella parecía desvanecerse con cada respiración que tomaba. Y el vacío que quedaba en su pecho se expandía con cada paso que daba hacia la confrontación. ¿Qué pasa?, preguntó Laura, sentándose junto a él con una mirada que pretendía ser tranquila. Pero él, en su interior, sentía que no podía respirar. Las palabras que había encontrado en el teléfono resonaban en su mente. Cada una de ellas una daga que lo atravesaba una y otra vez. El dolor era insoportable. Pero aún no había dicho nada. El corazón de él latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. ¿Cómo podía ella actuar tan normal, tan tranquila, cuando todo lo que él había creído era una mentira? Sus manos temblaban ligeramente. Miró a Laura. Sus ojos ya no eran los mismos. Ya no la veía como antes. ¿Cómo podía haber compartido su vida, su cuerpo, su alma, con alguien que ya no existía? ¿Quién era ella realmente? Laura, comenzó, su voz temblorosa. Pero el silencio pesado en la habitación hacía que sus palabras parecieran más fuertes de lo que eran. ¿Por qué me mientes? Un leve parpadeo pasó por los ojos de ella. Una fracción de segundo en la que parecía confundida. Y luego, como si todo el dolor que él sentía fuera solo una ilusión suya. Ella le dedicó una sonrisa triste. No sé a qué te refieres. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cariño? Esas palabras fueron como un cuchillo enterrado en su estómago. No te hagas la tonta, dijo, la rabia y el dolor filtrándose en cada palabra que pronunció. Sé lo que has hecho. Lo he visto. Todo está aquí, dijo, levantando el teléfono frente a ella. El rostro de Laura palideció en ese instante. Y por un segundo, todo se detuvo. La máscara de indiferencia que había sostenido se cayó. Pero ella no dijo nada. No lo negó. No podía. La traición ya estaba expuesta. La verdad había salido a la luz. Y la única respuesta que él necesitaba era la que no podía recibir. El silencio fue lo que más le dolió. El silencio entre ellos era ensordecedor. Y cada segundo que pasaba, se sentía como una condena. Él miraba el teléfono en sus manos. Y las imágenes de esos mensajes seguían ardiendo en su mente, quemándole el alma. No podía creer que ella fuera capaz de algo tan cruel. No podía creer que la persona en la que había confiado, la persona con la que había compartido su vida, estuviera envuelta en una mentira tan grande. ¿Por qué?, susurró, la pregunta saliendo de su boca casi sin quererlo. Fue como si, al preguntar, pudiera encontrar una respuesta, como si todo el dolor que sentía pudiera ser aliviado de alguna manera. Pero Laura simplemente lo miró. No hubo arrepentimiento en sus ojos. No hubo arrepentimiento en su voz cuando habló. Lo siento, pero no sé cómo explicarlo. Me caí en algo que no supe controlar. La respuesta era vacía, casi como si no tuviera peso. Como si lo estuviera diciendo solo por decir algo. Ella ni siquiera lo miraba a los ojos. Y eso lo devastó aún más. El dolor de la traición se transformó en una rabia silenciosa. Una furia que no podía explotar. Que no podía liberar. Estaba atrapado en una montaña rusa emocional que no entendía. La persona que él pensaba que amaba. La mujer con la que había hecho planes para el futuro. Estaba frente a él, revelando que todo había sido una mentira. Y lo peor de todo, lo más cruel, era que había sido tan fácil para ella. ¿Y él? La pregunta salió de sus labios con un tono de desesperación. ¿Cómo podía ella mirarlo a los ojos y decirle que todo estaba bien? ¿Cuando sabía que se había entregado a otro hombre? ¿Cómo podía ser tan indiferente? Laura, por un momento, pareció vacilar. Sus ojos se llenaron de algo que él no pudo reconocer.
Era como si ella estuviera a punto de decir algo importante. Algo que pudiera cambiar todo. Pero entonces se detuvo. Él no significa nada. Lo prometo, dijo rápidamente, casi como si estuviera repitiendo una mentira que ya no podía creerse ni ella misma. ¿Nada? Entonces, ¿qué es todo esto? Gritó, levantándose de golpe. Pero sin poder escapar de la horrible realidad que lo atenazaba. Tú me mentiste, Laura, me usaste, jugaste conmigo. Y cuando lo dijo, algo dentro de él se rompió. No pudo soportarlo más. La rabia, el dolor, la incredulidad, todo se mezclaba en su pecho, desgarrándolo por dentro. ¿Cómo podía ella ser tan fría, tan indiferente a su sufrimiento? Pero la verdad era que, en ese momento, no había respuestas, no había excusas suficientes para lo que había hecho. No había ninguna palabra que pudiera llenar el vacío de dolor que él sentía. Laura estaba allí, frente a él, pero ya no era la mujer que él había amado. Ya no era la persona con la que había compartido su vida. Ahora, solo quedaba el eco de la traición que resonaba en cada rincón de la casa. El silencio que siguió fue aún más pesado que antes. La mirada de él se desvió. Y por primera vez, sintió cómo la ira y la tristeza se mezclaban en una tormenta que no podía controlar. Pero en su interior, también sabía que tenía que seguir adelante. Esta era la verdad. El mundo que conocía se había roto en pedazos. Y todo lo que quedaba era el dolor. Con el corazón roto, él sabía que lo peor aún estaba por venir. La noche había caído con una lentitud insoportable. El sonido de los relojes en la sala parecía retumbar en su cabeza, marcando el ritmo de la agonía que no terminaba de absorberlo. Se encontraba allí, de pie, con el corazón hecho pedazos, mirando a la mujer que había compartido su vida. La traición no solo se había manifestado en un simple engaño, era un veneno que se había infiltrado en su alma, corroyéndola desde lo más profundo. Laura seguía sentada, inerte, como si el tiempo se hubiera detenido para ella. La misma mujer que le prometió amor eterno ahora no era más que una extraña. Cada palabra, cada gesto de ella, parecía una burla, como si todo lo que había vivido juntos fuera una película sin sentido. El amor que un día había sentido por ella se estaba desvaneciendo como las sombras al atardecer. Y lo único que quedaba era la rabia. Una rabia que no podía apaciguar. Que no podía controlar. No sé qué hacer, susurró él, las palabras saliendo de su boca como si no pertenecieran a él. La desesperación lo envolvía. Pero había algo más. Algo que lo mantenía firme. Como si una parte de él necesitara confrontar esta pesadilla cara a cara. Y allí estaba, mirando a la mujer que había destruido todo lo que habían construido juntos. No sé cómo seguir, Laura, no puedo seguir mirando esto. Esta mentira. Sus palabras eran como una bofetada en su rostro. Pero no había reacción de ella. Laura permaneció inmóvil, como si las palabras que él le lanzaba no la afectaran. En su interior, él sentía cómo su ser se retorcía. Cómo el dolor lo consumía poco a poco. La traición no solo le había arrancado el corazón, había despojado su dignidad. Su sentido de justicia. ¿Cómo podía ella estar tan impasible ante la devastación que había causado? Lo sabía, gritó, de repente, su voz quebrada por la emoción. Lo sabía, Laura, desde el momento en que vi esos mensajes. Todo ha sido una mentira. Todo lo que hemos vivido ha sido una farsa. El dolor era tan intenso que sus palabras apenas podían salir con coherencia. Era como si una parte de él estuviera tratando de retenerse, de no dejar que todo el sufrimiento se desbordara. Pero ya no podía más. El amor que una vez lo había unido a ella se transformaba ahora en un cúmulo de resentimiento, frustración y angustia. Laura finalmente levantó la mirada.
sus ojos vacíos de emoción. No quería que lo descubrieras así. Murmuró. Sé que te he fallado. Pero... No, Laura, lo interrumpió él, sus manos temblorosas apretándose contra su pecho. No hay excusa para esto. No hay nada que puedas decirme que me haga sentir mejor. No quiero oírte. No quiero que sigas justificando lo que hiciste. El silencio se apoderó de la habitación. Un silencio denso, como si el aire mismo estuviera lleno de cargas no expresadas. Él quería gritarle, exigirle respuestas. Pero sentía cómo el dolor lo estaba desbordando. La imagen del hombre con el que ella le había sido infiel lo persiguió sin piedad. El hombre que había compartido las mismas paredes, las mismas risas, las mismas cenas familiares. Todo lo que había sido suyo ahora estaba cubierto por el polvo de la traición. Lo siento. Laura apenas podía hablar, su voz temblando, pero él ya no quería escuchar sus disculpas. No quería escuchar nada más de ella. Sus palabras ya no tenían valor. ¿Cómo podía disculparse por algo tan devastador? Era como si toda la confianza que había tenido en ella se hubiera desintegrado ante sus propios ojos. Ya no sé qué hacer, murmuró él, dándose la vuelta, buscando una salida, un rincón donde pudiera esconderse de este dolor insoportable. Pero no había refugio. La verdad era su única compañera. Y ella lo estaba desangrando lentamente. Cada paso que daba hacia la puerta parecía una condena. Como si al dar ese paso estuviera perdiendo todo lo que había creído. Se detuvo en la entrada, sintiendo el peso de la incredulidad apoderarse de él. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que alguien a quien amaba tanto lo destrozara tan brutalmente? El dolor lo estaba consumiendo. No solo era la traición en sí, era la desconfianza. La sensación de haber sido un tonto. El no haber visto las señales. El no haber creído en su propio instinto. Pero lo peor era el vacío que sentía ahora en su corazón. No importaba cuánto lo intentara. No podía encontrar paz. Todo lo que quedaba era el eco de su sufrimiento. Lo único que me queda ahora es mi dignidad, pensó. Pero incluso esa parecía escaparse de sus manos, desmoronándose junto con todo lo demás. Adiós, Laura, dijo, sin volverse. Pero las palabras le quemaron la garganta. No quería irse. Pero sabía que no podía quedarse. No podía estar en el mismo lugar que ella. No podía seguir viviendo en una mentira. Y mientras cruzaba la puerta, una sensación de vacío lo envolvía. Ya no era el hombre que había sido antes. Ya no era el hombre que amaba. El dolor de la traición lo había transformado. Pero la transformación no era liberadora. Era un peso, una carga emocional que, por primera vez en su vida, no sabía cómo cargar. El sol ya se había puesto, sumiendo la ciudad en una oscuridad profunda. Pero para él, la verdadera oscuridad ya se había apoderado de su corazón mucho antes. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si su alma estuviera llena de piedras. El día a día había pasado de ser una rutina inerte a un constante recordatorio de la tragedia que había vivido. El dolor de la traición no se disipaba, sino que se transformaba en algo más oscuro. Una culpa que no comprendía bien, pero que lo consumía. Había momentos en los que se despertaba en medio de la noche, sintiendo la ausencia de lo que había perdido, como si el peso de la culpa lo aplastara. La mirada de Laura, su rostro vacío de emoción, se le aparecía en sueños, cada uno de ellos más vívido que el anterior. Las palabras que ella había pronunciado seguían retumbando en su mente, aunque ya no quería oírlas. Había algo más. Algo peor que la traición misma. Era la sensación de haberse traicionado a sí mismo. ¿Cómo pude no darme cuenta? Se preguntaba constantemente, pero la respuesta no llegaba. Las preguntas seguían llegando como olas violentas,
que lo arrastraban cada vez más lejos de lo que había sido. Era extraño. En su mente, la sensación de pérdida era tan profunda que el dolor parecía haber dejado de ser emocional para volverse físico. Sentía como si todo el amor que alguna vez había dado, ahora se hubiera evaporado, dejando solo un vacío absoluto. Y lo que más le dolía era saber que ese vacío no solo lo había dejado Laura, sino también él mismo, su propia incapacidad para reconocer las señales, su ingenuidad, su ceguera. Todo lo que había creído en su vida parecía desmoronarse con la misma rapidez con la que las paredes caen cuando se derrumba una casa. Pero algo dentro de él comenzó a cambiar. Quizás, en lo más profundo, había un leve atisbo de esperanza. Una chispa que aún luchaba por mantenerse viva. Quizás la clave estaba en aprender a perdonarse a sí mismo. Así que comenzó el camino hacia la redención. No por el amor de Laura, sino por él mismo. No era solo una cuestión de sanar el corazón roto, sino de reconstruir una identidad que se había perdido en medio de la desesperación. El primer paso fue enfrentar el dolor. En lugar de huir de él, decidió abrazarlo, lo que no significaba aceptarlo, sino confrontarlo. Se sentó solo en su sala, mirando el vacío a su alrededor, el silencio que parecía estar dentro de él mismo, y pensó: tengo que aprender a vivir con esto. Ya no podía seguir corriendo. No podía seguir huyendo de lo que sentía. Decidió aceptar el dolor como parte de su proceso, como un recordatorio de que lo que había perdido era valioso, y que él también lo era. Comenzó a escribir en su diario, sin ningún orden, sin pensar demasiado. Al principio, sus palabras eran caóticas, llenas de ira, confusión y tristeza, pero poco a poco, lo que había comenzado como un refugio para su desesperación se transformó en una vía de entendimiento. Un espacio donde podía ser sincero consigo mismo. No se trataba de encontrar respuestas rápidas, sino de aprender a vivir con la incertidumbre. Cada palabra escrita era como una liberación. Un paso más hacia su propia sanación. Un día, mientras caminaba por el parque, observó a una pareja de ancianos, tomados de la mano, con sonrisas que reflejaban una vida compartida. Al principio, esa imagen le provocó más tristeza, un recordatorio de lo que ya no podía tener. Pero luego, algo dentro de él se removió. No era tristeza lo que sentía ahora, sino gratitud. La vida le había dado una oportunidad para crecer, para aprender. Quizás ese dolor era necesario. Quizás esa fue la manera en que la vida le estaba enseñando a valorar lo que realmente importaba. No las mentiras ni las promesas rotas, sino la integridad, la autenticidad y el amor propio. Comenzó a ver la vida con otros ojos. Empezó a ejercitar su cuerpo, a hacer cosas que había dejado de hacer por años: leer, practicar deportes, pasar tiempo en la naturaleza. Cada día, se acercaba más a una versión de sí mismo que había perdido de vista. Al principio, era difícil. Había días en los que sentía que nada de esto tenía sentido. Que la oscuridad seguía acechando desde las esquinas de su vida. Pero en otros momentos, se sentía más fuerte, más completo, como si las piezas que se habían roto lentamente se estuvieran volviendo a unir. La verdadera superación, se dio cuenta, no era volver a ser la misma persona que antes de la traición, sino convertirse en alguien más fuerte. Alguien que, aunque roto, era capaz de reconstruirse y aprender de su sufrimiento. La superación personal no vino con un solo evento o revelación. Fue el resultado de una serie de pequeños momentos en los que se permitió ser vulnerable. En los que aceptó que no podía controlar todo, pero sí podía controlar cómo reaccionaba ante las circunstancias. A medida que pasó el tiempo, su perspectiva cambió. Ya no se veía como una víctima de las circunstancias,
sino como alguien que había pasado por un proceso de transformación. Cada día que avanzaba en su viaje de sanación, sentía que estaba dejando atrás lo que lo había detenido, lo que lo había paralizado. Finalmente, un día, al mirar su reflejo en el espejo, no vio al hombre derrotado que había sido. Vio a alguien renovado, alguien que, aunque herido, había logrado encontrar fuerza en su dolor. Había perdonado a Laura. Pero lo más importante, se había perdonado a sí mismo. Ya no era prisionero de su sufrimiento, sino el creador de su propia paz. Habían pasado meses desde aquel momento en que la oscuridad de la traición se había apoderado de su vida. Meses en los que cada día había sido una lucha constante. Una batalla con sus propios pensamientos. Sus propios demonios. Sin embargo, ahora algo había cambiado dentro de él. La sombra de la traición que había oscurecido su mundo comenzaba a desvanecerse. Y en su lugar, una nueva luz se estaba abriendo paso. No fue un cambio repentino, ni un instante de claridad que se dio de forma milagrosa. Fue una transformación lenta, casi imperceptible al principio, pero tan profunda que ahora podía ver el mundo con otros ojos. El dolor ya no dominaba su mente ni su cuerpo, aunque la cicatriz de la herida seguía presente. Ya no tenía el poder de paralizarlo. Había aprendido a vivir con él, a aceptarlo como una parte más de su historia, pero sin que dictara el curso de su vida. Las mañanas eran diferentes ahora. En lugar de despertar con el peso del pasado en su pecho, sentía una ligera brisa de esperanza que entraba por la ventana, como un recordatorio de que el futuro aún estaba por escribirse. Cada paso que daba por la vida ahora tenía un propósito, un objetivo que no estaba relacionado con el pasado ni con las ruinas de lo que había sido. Ahora su camino se dirigía hacia lo que podía construir, hacia lo que aún quedaba por descubrir de sí mismo. El primer paso hacia su renacimiento fue dejar ir todo aquello que lo mantenía anclado al sufrimiento. La necesidad de respuestas, de justicia, de una explicación que nunca llegaría. El perdón, que antes parecía un concepto lejano e inalcanzable, se convirtió en una herramienta de liberación. No porque Laura lo mereciera, no porque él necesitara volver a ella, sino porque él mismo necesitaba cerrar ese capítulo para abrir otro. El perdón no significaba olvido, ni excusar el daño causado, sino liberar su corazón del peso de la ira y el rencor. Con el tiempo, empezó a redescubrir cosas sobre sí mismo que había perdido durante aquellos años de ceguera emocional. Volvió a lo que alguna vez le dio paz: la música, los libros, la caminata solitaria en la montaña. Había descubierto un mundo dentro de sí mismo que antes había ignorado. Un espacio en el que podía estar solo y, a la vez, sentirse lleno. Sus relaciones con los demás comenzaron a cambiar. Ya no se veía como una víctima ni como un ser roto que necesitaba ser arreglado, sino como alguien que había crecido a partir de las cenizas, que había renacido de la oscuridad. Decidió hacer un viaje, no a un lugar lejano, ni un destino exótico, sino a ese lugar interno que tanto había evitado. Era un viaje hacia el alma, hacia el reencuentro con el ser que había perdido. En ese viaje, conoció a otras personas, cada una con sus propias batallas, sus propias cicatrices, pero también con sus historias de sanación y esperanza. En medio de ellos, se dio cuenta de algo importante. No estaba solo. Todos cargamos con el peso de nuestras experiencias, pero también todos tenemos la capacidad de encontrar un camino hacia la luz. Y fue en ese viaje hacia sí mismo, rodeado de nuevas personas y nuevas perspectivas, que descubrió algo fundamental. Su vida no se definía por la traición que había vivido, ni por los errores del pasado. Su vida era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevas experiencias.
Nuevas lecciones y nuevos comienzos. En una tarde tranquila, mientras caminaba por el parque, una joven madre con su hija pasó frente a él. La niña, al ver su expresión pensativa, le sonrió tímidamente, como si de alguna manera entendiera la lucha interna que había vivido. Él le devolvió la sonrisa. Y en ese momento, supo que todo el sufrimiento había tenido un propósito. Lo había llevado a este punto. Al lugar donde finalmente podía ser él mismo, sin las cadenas de un pasado que ya no le pertenecía. El renacer no fue algo externo, sino algo que había nacido dentro de él. Era la aceptación, la paz con lo que había sucedido, y la comprensión de que la vida, aunque incierta y a veces dolorosa, era un regalo lleno de nuevas oportunidades. Y ahora, estaba listo para abrazarlas. En ese instante, mientras la brisa acariciaba su rostro y la luz del atardecer teñía el cielo de un suave tono dorado, comprendió que el final de su sufrimiento no era el final de su vida. Era el comienzo de algo nuevo. El final de una etapa de dolor y confusión. Y el inicio de una vida que él podía moldear, construir y vivir plenamente. Su alma había renacido, y él también lo había hecho. Ya no era el hombre que había sido hace un año. Un hombre quebrado por la traición y la desesperación. Ahora era alguien más fuerte, más sabio, alguien que había aprendido a volar a pesar de haber caído. Y aunque el camino hacia adelante aún estuviera lleno de desafíos, sabía que lo enfrentaría con una nueva visión. Con la esperanza de que siempre, incluso en las noches más oscuras, hay un nuevo día esperando para ser vivido.